Bien, continuamos. Nuestra tercera mesa versa sobre la honradez en la política. El moderador es José Antonio Carrizosa, periodista de larga experiencia que ha pasado por las redacciones del ABC de Sevilla, el Centro Regional de Televisión Española en Andalucía y el diario El País en Madrid, en donde ha sido redactor jefe de Nacional muchos años y también jefe de cierre. En la actualidad es el director de Diario de Sevilla, del Grupo Joly, y director de publicaciones del grupo, responsable de la información regional de los 9 periódicos del Grupo Joly en Andalucía. Tiene una gran experiencia y un gran conocimiento de la política nacional que lo hacen un conductor idóneo para esta mesa. Carri. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. Bueno, esta es la tercera sesión de la jornada sobre terapias contra la corrupción y nos toca a nosotros abordar quizás lo que es el meollo del problema de la corrupción en España, que es la corrupción en el mundo político y las soluciones que se le pueden dar desde la política. La corrupción, no digo una obviedad, está todos los días, un día sí, otro también, por la mañana, por la tarde y por la noche, en las primeras páginas de los medios de comunicación, y ya da la impresión de que se ha convertido casi en una condición del sistema, en una adherencia que el sistema no es capaz de quitarse. La semana pasada, por ejemplo, el ministro del Interior presentaba un informe en el que se señalaba que los casos de corrupción se han triplicado en los 5 últimos años. Los casos de corrupción, digamos, desde el punto de vista de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pasaron en 2010 eran 366, si los datos que traigo son buenos, que creo que sí, a 1.108 el año pasado. Y el número de detenidos por estos hechos pasó de 389 en 2010 a 2.442 en 2015. La lucha contra la corrupción y, por lo tanto, la regeneración de la vida pública está en prácticamente la primera línea de los programas de todas las fuerzas políticas, pero parece que lo que se hace hasta ahora ha dado pocos resultados. Los datos están ahí. Por lo tanto, nos toca hablar de la regeneración de la vida pública, de cómo condicionan estos comportamientos hechos, como por ejemplo la ley electoral, la no limitación de mandatos, la financiación de los partidos, etcétera. Y para ello, pues, como saben ustedes, tenemos dos invitados de primer nivel. Adela Cortina, a mi izquierda, es catedrática de Ética en la Universidad de Valencia, universidad por la que es licenciada y doctora. Actualmente dirige la Fundación EDNOR, una organización afincada en Valencia que promueve la ética económica y la responsabilidad social en la empresa. También es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y en 2007 obtuvo el Premio Internacional de Ensayos Jovellanos por su obra Ética de la Razón Cordial. Es una firma habitual en la prensa española, ustedes estarán acostumbrados a leerla, y hace tan solo unos días, creo que sobre el 20 de febrero o por ahí, pudimos leer en El País un lúcido análisis sobre cómo se ha transformado la escena política española en los últimos años y que tituló muy gráficamente Más allá de dinosaurios y camaleones. Si ustedes no lo han leído, que seguramente muchos se lo habrán leído, yo se lo recomiendo. Y Juan Torres, suficientemente conocido en los ámbitos universitarios de Sevilla. Juan es granadino, actualmente es catedrático de Análisis Económico y Economía Política en la Universidad de Sevilla. Durante toda su vida académica ha combinado la actividad docente e investigadora con la gestión de asuntos universitarios y ha ocupado también el cargo de secretario general de Universidades e Investigaciones de la Junta de Andalucía. Su lista de publicaciones, como en el caso de Adela Cortina, es extensísima. Por destacar algunas, voy a señalarle solamente los manuales Economía Política e Introducción a la Economía, y sobre la reciente crisis económica ha publicado La crisis financiera, guía para entenderla y explicarla, que no es poco. Su último libro se titula El capitalismo en crisis, del crack de 1929 a la actualidad. Yo, si les parece a mis invitados o mis contertulios, vamos a empezar con una breve exposición de cada uno de ellos sobre cómo ven el fenómeno de la corrupción política y cuáles serían
las terapias para abordarlo, y a partir de ahí, y en base a las preguntas que ustedes tengan a bien formular en las tarjetas que tienen, pues hacer un diálogo entre todos. Si le parece, le damos en primer lugar la palabra a Adela para que sitúe un poco el tema. Muy bien, pues hablamos muy brevemente, como nos han dicho. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a empezar con un chiste, y el chiste me lo contó un amigo catalán que trabaja en una escuela de negocios. Muchos lo conocerán. Un señor va por la calle, se le acerca a otro y le dice: ¿usted se dejaría corromper? Y el interpelado contesta: si es una encuesta, rotundamente no. Si es una proposición, hablemos. A mí me parece extraordinariamente gráfico el chiste, me pareció muy lúcido, entre otras cosas porque, bueno, nadie al que se lo he contado no se ha reído, sino que todo el mundo lo ha entendido. Nadie me ha dicho no le veo la gracia, no lo entiendo, sino que todo el mundo lo ha entendido muy bien, lo cual quiere decir que efectivamente a nivel de las encuestas, a nivel de las declaraciones, a nivel de todos sabemos que la corrupción está mal, absolutamente todo el mundo, pero si es una proposición, la cosa parece que cambia de color, con lo cual hay un cambio bastante grande entre las declaraciones y las realizaciones, y la gente, cuando llega el momento de la realización, se olvida bastante de las declaraciones. Con esto quiero decir, aparte de que me parece muy lúcido, segundo punto, que ha salido también esta mañana, sí que estamos genéticamente predispuestos para la corrupción. Siento desanimarles, pero esto existe. Efectivamente, en los últimos tiempos estoy estudiando temas de neurociencias y efectivamente el cerebro de los seres humanos se fue construyendo durante una gran cantidad de tiempo, y en ese tiempo los seres humanos vivían en poblados muy pequeñitos y tenían que protegerse de los enemigos externos, con lo cual siempre se iban juntando los que estaban más cerca e iban resistiéndose con respecto a los que estaban más lejos. Con lo cual la gente, cuando se fue formando el cerebro, nos fuimos grabando unos códigos en el cerebro que nos llevan a estar más cerca de los cercanos, de nuestros parientes, de nuestros amigos, emocionalmente, de todos los tipos, y estar más lejos de los que quedan fuera, porque ojos que no ven, corazón porque no siente, este queda demasiado lejos. Eso está en el cerebro. Cuidado, no voy a acabar con eso diciendo luego qué le vamos a hacer, pero sí que me parece importante empezar diciendo que el cerebro evolutivamente se ha generado de una manera xenófoba, de una manera nepotista. Colocamos a nuestros parientes, amigos, y todo el mundo lo entiende al final, que se coloquen a los parientes y amigos, porque si estoy en una situación en la que puedo colocar a mi hijo que no tiene trabajo, ¿qué voy a hacer? Y todo el mundo lo entiende. Bueno, el hecho de que tengamos esto da para mucho, para varias charlas. Es muy importante saberlo, porque entonces les cuento otra historia y no voy a contar más, pero la historia es la de un jefe indígena que estaba contándoles a sus hijos una historia en la que decía: en todos los hombres hay dos lobos que están siempre luchando uno contra otro. Uno es el lobo de la misericordia, de la compasión, del cuidado, del cariño. El otro es el lobo de la discordia, de la agresividad, de la fuerza, del poder. Los niños le están mirando encandilados y cuando acaba le preguntan: abuelo, ¿cuál de los dos crees que ganará? Y el abuelo les contesta lo más genial que se puede contestar: aquel al que alimentéis. Aquel al que alimentéis. Hay una predisposición al nepotismo, hay una predisposición a la xenofobia, pero también hay una predisposición al altruismo, también hay una predisposición a la seriedad. Están las dos predisposiciones. Una es la mala noticia, otra es la buena noticia. Y la cuestión es aquel al que alimentéis. Y efectivamente, si uno entra en un sistema y en unas costumbres y en una trama, y en eso quiero insistir, creo que el tema de corrupción es de tramas, no de personas, también de personas. Pero cuando alguien vive en una trama que se presta a la corrupción y casi obliga a la corrupción, porque el compañero de partido te dice: pero si no, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para ese evento que queremos hacer? Y si no hacemos el evento, ¿cómo vamos a estar en la calle? La persona al final tiene que ser un héroe, justamente para resistirse. Y por eso, en la fundación que yo dirijo de Ética de los Negocios, nos propusimos trabajar de la ética de las organizaciones, porque la organización tiene que ser ética para que la gente que esté en la organización no tenga que ser un héroe para ser normal. El gran problema creo que es el de las tramas de corrupción, que están preparadas para que la persona que no quiera corromperse tenga que hacerlo con dificultad,
Tengo un amigo que estaba empeñado en ser alcalde de su pueblo porque quería dedicarse a... Y yo les dije, ve con mucho cuidado. Lo primero que te van a decir los de ese partido en el que quieres... Bueno, el que ya estaba, pero que quieres entrar... Que esas casas que dicen que van a construir en la playa y que tú dices que eso no... Lo primero que te van a decir es que sí. Y es lo primero que le dijeron. Hay que aceptar la construcción en la playa porque si no, a ver cómo hacemos... Entonces, mensaje, evidentemente es posible evitar la corrupción, los seres humanos estamos predispuestos también a lo contrario, pero hay tramas que favorecen al lobo malo, es decir, hay tramas que favorecen ese entorno que hace a la gente ser verdaderamente genial y verdaderamente heroica para no entrar en esa trama. Y en eso, me callo ya, quiero decir que me parece fundamental tomar medidas para que las tramas no sean tramas que llevan a la corrupción, sino que llamen a la vida normal y corriente, de tal manera que la corrupción no sea noticia, que no tengamos que encontrarnos en los periódicos, porque lo normal sea gente que hace su trabajo y que lo hace bien. Creo que luego entraremos en las medidas, pero quería dar el enfoque porque me parecía importante. Gracias, Adela. Juan, brevemente. Buenas tardes. Bueno, voy a resumir mis ideas sobre este asunto en 4 grandes puntos. Las voy a englobar en 4 grandes ideas fuerza, que creo yo que son las que hay que tener en cuenta a la hora de poder aplicar una terapia a la corrupción y para conseguir que esa terapia sea eficaz. En primer lugar, saber qué es la corrupción y qué hemos de combatir. Es preciso conocer con precisión el mal que se combate y determinar claramente su naturaleza y sus causas. Y en relación con la corrupción, yo creo que es necesario ser conscientes de que se trata de una patología compleja que no se da solo en una parte de la sociedad, que requiere interacción de actores, de sujetos y que es, como diríamos los economistas, un auténtico proceso de intercambio. Por supuesto, no se da solo en el sector público y no es exclusiva, como suele creerse a veces, de los políticos. No es tampoco el resultado de un mero cálculo hedonista, como podría desprenderse de cierto análisis económico convencional, ni es, como dice Seumas Miller, un simple asunto legal de cumplimiento o incumplimiento de la norma, sino más bien una cuestión de moralidad en todo lo que esto significa. Conviene además distinguir entre las diferentes formas en que puede presentarse, distinguiendo, por ejemplo, entre actos de corrupción y estado de corrupción o corrupción sistémica, y también entre corrupción o gran corrupción, captura del Estado, corrupción burocrática, legislativa, etc. Cada una de ellas supone una patología diferente y responde a terapias que pueden ser completamente ineficaces en el caso de otras. La mayoría de los informes coinciden en señalar, hasta donde yo llego, que la corrupción en España no es sistemática ni sistémica y que tiene carácter político, porque se relaciona principalmente con la financiación de los partidos y con la gestión del gasto público, según se cree principalmente en los ayuntamientos y autonomías. Y es también institucional, porque para llevarse a cabo se precisa saltarse normas o controles que no solo tienen que ver con un determinado cargo o empleo público. En segundo lugar, la segunda idea es que hay que analizar en todo momento cómo nos afecta la corrupción y a qué amenazas estamos expuestos. Para ello es necesario someterla a un análisis cualitativo y cuantitativo continuado y sistemático. Y en el caso español, desgraciadamente puede decirse que prácticamente no se ha llevado, quizá con la única excepción de la corrupción urbanística, un análisis mínimamente riguroso de la corrupción, lo que influye en que se suele hablar de esta de oídas, a base de generalizaciones sobre el comportamiento de los políticos y casi siempre olvidando el papel que desempeñan algunos vectores fundamentales que la desencadenan. En tercer lugar, es necesario conocer las causas del mal que combatimos. Y los estudios empíricos que se han realizado ya en numerosísimas ocasiones a nivel internacional y en muchos países
permiten señalar algunas evidencias que nos permiten conocer cuáles son las causas más importantes de la corrupción. Las señalo muy rapidísimamente. En primer lugar, la existencia de un ecosistema apropiado. La corrupción no es planta que crezca en cualquier lugar. En segundo lugar, la falta de democracia y los déficits democráticos que suelen manifestarse en escasa participación social, en opacidad y en alta concentración del poder. Como sabemos, también la corrupción aparece en mayor medida en países con menos tradición democrática y en donde es mayor la llamada distancia al poder, un indicador que mide el grado en que se acepta que quien tiene el poder disfrute de privilegios especiales. Por cierto, un indicador muy alto en España. En tercer lugar, la existencia de varias administraciones cuando suministran servicios complementarios. Algunos estudios en España apuntan a que la administración local es el principal foco de corrupción punible, pero curiosamente el nivel autonómico, al que se cree también igualmente vinculado a aspectos de corrupción, pues es el que menos condenas registra por delitos vinculados a ella. En siguiente lugar, los incentivos o facilidades dadas al comportamiento rentista que obtiene ganancia sin generar actividad productiva con beneficio social, algo que suele estar vinculado al predominio de actividades especulativas o al monopolio de recursos o decisiones valiosas en poder de administraciones opacas o ineficientes. El escaso desarrollo, la falta de profesionalidad de los empleados públicos, sus bajos salarios y la ausencia de control a las actividades normales de la administración pública y, en particular, el mal o ineficiente funcionamiento de la administración de justicia. En España, por ejemplo, se ha detectado abundantemente que los delitos de corrupción se dan mayoritariamente en ámbitos donde hay procedimientos y controles administrativos preventivos que deben desactivarse para poder cometer el delito. También son especialmente proclives a la aparición de la corrupción los escenarios de cambio, transformación económica y la amplitud de la economía informal. La menor participación en la vida económica y social y política de las mujeres, porque es otra evidencia empírica que ellas son menos dadas a participar en actos de soborno o engaño. El predominio de religiones con mayor estructura jerárquica, como la católica o la musulmana. La existencia de medios de comunicación de propiedad o condicionados por poderes políticos y económicos, y la desconfianza y la llamada moral de fronteras, que modifica los límites normativos, favoreciendo cada vez una mayor permisividad social, normalmente recurriendo a expresiones simplistas y sin fundamento, pero psicológicamente muy sugestivas. Y finalmente, la cuarta idea es que hay que disponer de la terapia adecuada y desear aplicarla. A la vista de lo que acabo de señalar, creo que se podrían apuntar algunas ideas clave. En primer lugar, analizar constantemente el estado de la corrupción e identificar los riesgos de que se produzca para establecer, como prescribe, por ejemplo, la Guía Técnica de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, las tendencias, las causas, los tipos, la incidencia y la gravedad o los efectos de la corrupción que permitan elaborar estrategias preventivas, fortalecer la disciplina normativa y el control institucional interno y externo de las actividades en mayor riesgo de generar prácticas corruptas, por ejemplo, el impulso de las medidas cautelares en sede judicial o el refuerzo de la intervención de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. Asumir enfoques sistémicos en la lucha contra la corrupción, promover la máxima transparencia y el control más estricto de las decisiones públicas, implantando, por ejemplo, sistemas de decisión colegiada o el interesante doble control que existe en Finlandia desde el siglo XVII. Fortalecer el marco institucional dedicando recursos a la detección y asegurando que el sistema judicial tenga auténtica y efectiva independencia, limitar al máximo las estructuras más jerárquicas, disminuir la desigualdad y limitar la concentración del poder, promover y facilitar el pluralismo político y regular con total transparencia la financiación de los partidos, garantizar que existan medios de comunicación libres e independientes, reforzar
la educación en valores que impida considerar las prácticas corruptas, incluso en sus expresiones al pormenor, como algo natural o inevitable, promover la mayor participación posible de las mujeres en todos los niveles de decisión, fomentar la laicidad, el respeto a los demás, a la diversidad y, sobre todo, y termino, promover la confianza interpersonal y en las instituciones, generando cultura de la confianza, que es la que permite estimular la creatividad, la sociabilidad, la tolerancia, el respeto mutuo y la participación, la que desinhibe para emprender y crear riqueza y la que reduce los costes de transacción vinculados al establecimiento de controles que no solamente suponen un derroche de recursos económicos, sino también, y seguramente lo más importante, de energía social. Si tuviera que resumir en una idea, quizás todo esto lo incluiría en una simple máxima. Creo que habría que evitar que la sociedad y todos y cada uno de nosotros se acostumbre a lo que ve, porque, como dijo Edmund Burke, es la costumbre lo que nos reconcilia con todas las cosas, incluso con aquellas que son tan peligrosas, tan dañinas y tan indeseables como la corrupción. Bueno, muchas gracias, Juan, nos has dado una auténtica lección magistral. Y ahora yo sí os voy a rogar, por favor, mucha brevedad en los temas que vamos a ir poniendo encima de la mesa para que podamos dialogar. A mí me gustaría empezar, y les invito a hacer a ustedes las preguntas que estimen oportuno y trasladarlas a la mesa. Me gustaría empezar por el hecho de que la corrupción es hasta cierto punto neutra a efectos electorales en España. Un partido, por ser corrupto, digamos, no está condenado a salir del poder. Y tenemos ejemplos tanto en gobierno central como gobiernos autonómicos y municipales. ¿Por qué creéis que se produce este fenómeno? ¿Por qué, digamos, la sociedad civil perdona en las urnas la corrupción? ¿Tiene que ver con lo que decía Adela de la predisposición genética que tenemos los humanos a aceptar la corrupción? ¿O bien no tenemos una sociedad civil lo suficientemente madura para depurar estos aspectos? Y os ruego muchísima brevedad porque nos vamos a quedar sin tiempo enseguida. Pues no digo nada, es decir... Porque me interesa digo algo. Veníamos comentando por el camino que decía un autor famoso en estos temas llamado Heidenheimer, que en las poblaciones hay 3 tipos de corrupción: la blanca, la negra y la gris. Corrupción blanca es la que todo el mundo en realidad da por buena. Se sabe que está ahí, pero se sabe que el IVA no se paga y tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Entonces, cuando un pueblo progresa, cuando va pasando de que lo que es corrupción blanca se vaya considerando gris, no está tan bien, a que se vaya considerando negra. No, esto no se hace. Entonces, el progreso en esas medidas es el de ir sacando a la luz todas estas prácticas de corrupción e ir demostrándole a la gente, porque no estamos convencidos de ellos, de lo extraordinariamente perjudicial que es la corrupción para toda la sociedad, en términos económicos, en términos de capital social, en términos de relaciones. Yo creo que la gente no se da cuenta de hasta qué punto es perjudicial para todos. Nos suena que hay gente que se lleva el dinero, que se embolsa dinero, pero no pasa de ahí, y en el fondo, como tenemos esa cierta comprensión del asunto, la gente no lo rechazamos fundamentalmente. Yo creo que estamos en un momento clave para que la corrupción se vaya entendiendo, estas cuestiones que ahora hablaremos, de la gente que en un contrato, la gente que en un concurso, la gente que se considere como algo de corrupción negra. No es admisible, no se puede admitir. Ese uno. Y otra cosa que tengo que decir, que se la oí decir también a alguien y me gustó mucho: la gente cuando vota un partido no solo vota teniendo en cuenta si es corrupto o no, sino que tiene en cuenta también más elementos. Estoy diciendo una obviedad, pero eso es cierto. La gente tiene en cuenta más elementos. Y a lo mejor el partido es corrupto, pero su ideología le gusta. A lo mejor el partido no, perdón. Las gentes, porque estoy hablando de tramas, sino en todos los partidos puede haber y tal. La gente no solamente piensa en corruptos sí o no. No es que la gente es tan desalmada que dice, es que tienen en cuenta más elementos. Entonces,
otros elementos de ese partido le pueden resultar muy atractivos. Y entonces piensa, bueno, la corrupción es mala, pero lo otro está bien. Y los otros no serán corruptos, pero tienen una serie de elementos que a mí no me interesan. Entonces dense cuenta de eso también. Porque la corrupción puede ser que llegue un momento en que deje de ser un arma arrojadiza para deshacerse de otros, como se ha dicho antes. Y lo que hay que hacer es repudiarla por sí misma. Y solamente déjame contar una anécdota, porque la sabéis todos, pero me da igual. Bueno, esa no. Pero, bueno, pues en Valencia hay un político que era una persona de un partido determinado que los de su partido se lo querían quitar de encima. ¿Qué hicieron? Pues su partido sacó a la luz que el pobre hombre se le había ocurrido, y digo pobre hombre ya con la comprensión de los que tenemos todos para esto, que había pagado la reforma de su piso de una manera poco clara. Lo sacaron a la luz y el pobre hombre a la calle corriendo, cuando el pobre había sido absolutamente impecable todo el tiempo. ¿Estoy justificando la corrupción? No, estoy diciendo que la gente la utiliza y que es extraño que sea con la crisis como haya salido toda la discusión, y es extraño que se sepan las cosas en los momentos en los que se sabe y que muchas veces, como se ha dicho antes, vengan del propio partido que la saca. Hemos de darnos cuenta de que la corrupción es perversa, es mala, nos perjudica, y no solamente ateniéndose así la podemos utilizar para, sino mala en sí misma. Y en esto es en lo que hay que educar desde el comienzo. Juan, ¿tú quieres apuntar algo sobre eso? Tú decías, por cierto, que la corrupción no es un fenómeno sistémico, sino que tiene, digamos, un carácter político. Bueno, España es lo que algunos informes dicen, ¿no? Es decir, que hay no más de un 8% de ayuntamientos afectados en España por procesos de corrupción, y sin embargo la idea que muchas veces se dice o se corre es que la administración local en España es corrupta, ¿no? Me refiero a eso, ¿no? El hecho de que se hable de corrupción política en España es porque la percepción principal que se tiene de la corrupción es la que supuestamente de manera principal realizan los políticos o la clase política, ¿no? Uh-huh. Vamos a poner ya encima de la mesa, y es una de las preguntas que nos hacen, un tema que creo que es clave en el contexto de lo que estamos hablando. ¿Por qué no se ha puesto ya en marcha una ley de financiación de partidos políticos que sea realmente eficaz y que deje claro cómo y hasta dónde se pueden financiar los partidos políticos? Adela. Pues me temo que porque no le interesa a nadie, porque es evidente que si no se pone en marcha, si aquí nos ponemos a decir qué cosas se nos ocurren, yo creo que se nos ocurrirán muchas, y además que estaremos todos de acuerdo. En Valencia hemos hecho una asociación de iniciativa ciudadana en contra de la corrupción y conseguimos 150 medidas, tenemos 150 para uso del público, y por supuesto la ley de financiación de los partidos es evidentemente uno de los temas fundamentales. Efectivamente, la financiación de los partidos tiene que ser absolutamente transparente, tienen que poder gastar hasta unos topes determinados, se tiene que saber quiénes están financiando de una manera clarísima, y tiene que ser con gente de la que no pueda esperarse, empresas de las que no puedan esperar después una contratación clarísimamente, y tampoco se puede esperar financiación de bancos que después con el tiempo resulta que condonan la deuda. Es decir, hay una serie de puntos que, como se decía en la mesa anterior o en la primera, están claros y los podemos poner todos sobre el tapete. Los tres que he dicho me parece que son claros y seguro que Juan puede añadir mucho más. La ley de financiación de los partidos, creo que la sociedad civil, que tenemos que ser una sociedad no solo participativa, sino también madura, tenemos que exigir que se haga la ley clarísimamente con esos puntos, porque realmente sabemos todos que por ahí tenemos esa trama en la que es muy difícil no caer. Y esto ha sido lo que nos ha venido desde el principio. Entonces, ¿por qué no se hace? Yo creo que porque hay muchos que no tienen interés en que se haga. ¿Se puede? Por supuesto. ¿Hay que exigirlo? Desde luego. Juan. Yo comparto casi en su totalidad lo que dice Adela, pero tengo una sospecha al respecto, y es que creo que combatir la corrupción no es tanto una cuestión de hacer nuevas leyes como de garantizar que se cumplan las que tenemos. Porque de hecho la corrupción, francamente, consiste en eso. Entonces, el estar constantemente dando saltos en el vacío para ir a una nueva ley, o sea, la ley de financiación de los partidos, si se cumpliera, pues no daría lugar, no tendría por qué dar lugar a muchas de las cosas que están ocurriendo. Yo creo que, con independencia de que efectivamente hay normas
que incentivan comportamientos corruptos, creo que habría que empezar por garantizar que las leyes se cumplan y que quien la incumpla sepa que hay un aparato institucional que con toda la fuerza impone una sanción, cosa que no está ocurriendo. De los 4 delitos que tienen más indultos en España, 3 son relativos a la corrupción. Entonces, es que, como suele decirse a veces, es que sale barato. Eso es lo que yo creo que no puede ser. Bueno, también tiene que ver con esto, pensáis, y empezar por ti, Juan, el hecho de que el acceso a la política, o digamos, la carrera profesional de la política ha estado mal pagada o mal visto que se cobrara y no han llegado a la política, digamos, personas de excelencia profesional. Bueno, estaría primero por demostrar que la excelencia vaya necesariamente de forma unida para que todos nos entendamos, lógicamente. a un gran sueldo, ¿no? En términos relativos, yo creo que no sé hasta qué punto se puede decir que la política está mal retribuida en general. Otra cosa es que hay auténticas aberraciones, ¿no? No tiene sentido ninguno que a mi modesto juicio, a mi modesto punto de vista, que un presidente del gobierno gane menos que un montón de alcaldes, ¿no? O sea, pero eso no forma parte de un problema sistémico, eso forma parte de una especie de papanatismo que en su momento se impuso y, por cierto, pues ahora que está como las viejas estufas, se está removiendo y corremos el peligro de que efectivamente nos ahogue un poco a todos. Yo siempre he dicho que me he tirado toda la vida haciendo o pidiendo que subiera el sueldo de los maestros, que me parecía que era una de las maneras más dignas y más efectivas para que una pieza importante del desarrollo social pues pudiera ser reconocida por el conjunto de la sociedad por lo que vale y no por lo que se le paga. Y ahora pues nos encontramos que en lugar de hablar de subir el sueldo de los maestros, pues tendemos a pensar que lo que hay que hacer es tomarlo como referencia. Yo es que creo que eso es un poco de papanatismo, que las cosas van, creo, por otro sitio. Es verdad que algunos estudios empíricos, pero hay cierta controversia en eso, ¿no? Más bien vinculan la existencia de corrupción en países, sobre todo un poco más atrasados, con salarios bajos en la administración. Sí puede pasar, por ejemplo, pues antes se señalaba que inspectores de Hacienda, funcionarios de alto nivel, que entre otras cosas están contribuyendo de una manera impresionante o que pueden hacerlo a las arcas del Estado, pues tienen sueldos relativamente bajos. Y no es que eso haga que se corrompan, pero sí que encuentren empleos profesionales un poco más atractivos económicamente en otros lugares. Yo creo que eso entra dentro de un espacio de reforma al que en este país nadie es capaz, parece, de entrar, que es el de reformar la administración pública para hacerla mucho más ágil, mucho más de los tiempos en los que estamos, mucho más capaz de autoevaluarse y de responder a problemas de inmediatez con inmediatez y con eficiencia. Tenemos cualquier persona, yo he sido vicedecano, decano, vicerrector, secretario general de universidades, y es que mover un papel en la administración pública es impresionante. O sea, es que eso es, al final, el problema no es tanto la corrupción como el dinero que se va cayendo por las derivas constantes que se va haciendo. Y bueno, ya pues que sale el tema, o sea, pues estamos hoy día en una comunidad autónoma como la nuestra, en donde el temor a ser asociado con la corrupción pues tiene casi paralizada la administración pública. Es una barbaridad, porque de eso dependen multitud de empresas, multitud de autónomos, de profesionales. La vida económica depende, económica y el bienestar de las personas también, que tienen que ir a un hospital o a recibir una ayuda, y no hay un empleado, un funcionario que se atreva a mover un papel, porque es que te pueden imputar y te pueden arruinar la vida, como por cierto hay docenas de personas injustamente sometidas a una persecución que nada tiene que ver con la lucha
contra la corrupción. ¿Tú qué piensas sobre esto, Adela? Bueno, yo solamente quería decir que me parece muy bien que los sueldos sean evidentemente dignos, porque tienen que serlos, pero que todos estamos muy asombrados de que la corrupción se produce en muchas ocasiones, en el caso de personajes que tienen una enorme cantidad de dinero y una situación espléndida, y que no nos puede caber en la cabeza cómo es posible que una persona de ese calibre haya puesto en peligro todo su prestigio y su vida con la cantidad de dinero que tiene y la cantidad de oportunidades que tiene. Y el ciudadano de a pie, que en ocasiones no tiene ni empleo y no tiene nada por el estilo, se asombra de que esos personajes tan bien situados, de todas maneras, estén intentando llevarse dinero. Con lo cual, digo ya muy brevemente, me parece que claro que los salarios tienen que ser dignos y los sueldos tienen que ser dignos, pero el que está en un determinado puesto de poder, aunque sea extremadamente honesto, tiene una cantidad de oportunidades que no tiene cualquier ciudadano de a pie, con lo cual eso también forma parte del asunto. Y segundo, bueno, es que hay que hacer lo que decía Max Weber, política como vocación. Política como vocación. En vez de tantísimos políticos que en España tenemos el triple de cargos públicos que en Alemania, teniendo en cuenta que Alemania es el doble de población que España y tenemos el triple de cargos públicos, con esa masa de gente puede pasar cualquier cosa. No tanto cargo público, todo como mucho más controlado, la gente que esté ahí, que esté con un salario digno y que lo esté haciendo bien, y a ser posible que tenga eso que llamaba Weber vocación, que decía aquello de qué clase de ética tiene que tener el político, que se le da el hombre al que se le da la posibilidad de poner la mano en la rueda de la historia. Es hermosísimo poner la mano en la rueda de la historia. ¿Qué ética tiene que tener el político? Y claro, luego ves y dices, por favor, en la rueda de la historia. Vocación, oiga, que la política es para el bien común. Y eso tendrían que estudiarlo los de ciencia política desde el primer día. Tendrían que saberlo los políticos desde el primer día y saber que eso de la vocación, que nos da tanta risa, también cuenta. Y si usted está ahí, está por algo, que es para buscar el bien común. Y efectivamente tiene que tener un sueldo, pero eso otro tiene que cantar porque si no, es que estamos perdidos. También relacionado con esto, le piden aquí la opinión a ustedes dos sobre una frase de Esperanza Aguirre, que al parecer dice que no es lo mismo un acto corrupto para enriquecimiento propio que hacerlo para el partido. Una frase. Pero yo, al hilo de esto, de esta frase, sí me gustaría que ustedes me hicieran un juicio crítico sobre si piensan ustedes que a lo largo de los últimos años de desarrollo de la historia de España, la corrupción del PP y la del PSOE han sido diferentes o han sido las mismas. Adela. Bueno, vamos a ver, a mí yo no quiero entrar en comparar partidos porque no quiero entrar para nada en cuestiones partidarias. Me parece que no es lo que toca. Juan, si quiere que entre, yo estoy hablando de la corrupción en general, sea la corrupción de quien sea. A mí me parece que corromperse por el partido es igualmente corromperse, porque la corrupción de la que estamos hablando aquí no es en general, sino que alguien que tiene un cargo de responsabilidad, al que el pueblo le ha dado la legitimidad para que decida sobre el contorno público y los recursos públicos, ese dinero lo detrae, si es el caso de dinero o de favores o de lo que sea, para otros fines que no son el bien público. Para otros fines que no son el bien público. Esa es la corrupción, básicamente. Tiene que haber un corruptor, un corrompido, y tiene que haber un interés que no es el interés común, el interés público, sino que es el interés, me da igual del partido, que el interés personal. Queda más feo, es verdad, que sea el personal. Es decir, estéticamente hablando, parece que el partido es más justificado, pero es corrupción en los dos casos, porque el público, que es para quien tenía que ser el beneficio, no lo recibe. Entonces aquí, si estamos analizando la anatomía de la corrupción, la gente no lo recibe, se detrae un dinero que era para el bien de todos y que además es un dinero de la gente, porque lo que habéis dicho en las mesas anteriores de la patrimonialización de los políticos me parece clarísimo. Se creen que el dinero es suyo, para su partido, para ellos. No, pero mal en los dos casos, ni para el partido ni para la persona. Lo que son recursos públicos es para la gente y lo que son favores para la gente y beneficio para la gente. Ninguno de los dos. Juan. Estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, yo, por lo que yo puedo un poco modestamente conocer, en el análisis económico más
digamos, más potente, por lo menos a mi juicio. La corrupción tiende a analizarse como algo, como un fenómeno que no necesariamente tiene por qué estar vinculada al beneficio de una de las partes, ¿no? O sea, efectivamente, por eso decía al principio, es más bien una cuestión de moralidad, es decir, es que se cambia, se corroe, se transforma la naturaleza de algo, y en este caso es que son recursos que tienen que estar para una cosa y que alguien hace que se pongan a disposición de otra. No tiene por qué, incluso aun cuando no haya un beneficio, no ya personal o empresarial o asociativo, es la propia transformación de la naturaleza o del uso al que van recursos que son de todos, ¿no? Bien. Vamos a, ya tenemos que ir casi terminando, pero sí me gustaría poner otro tema encima de la mesa, que es el papel que han ejercido los medios de comunicación como denunciantes, como control de este fenómeno. ¿Ustedes creen que los medios de comunicación han sido los que de verdad han puesto las bases para una regeneración de la vida pública en España? Adela. Bueno, yo creo que los medios de comunicación han hecho una tarea de denuncia muy buena y que efectivamente no es que ahora hay más corrupción que había antes, sino que antes no se sabía y ahora sí se sabe. Entonces, en un sistema democrático, pues las cosas se saben más y da la sensación de que estamos todos inundados, pero antes también había corrupción y los medios de comunicación han hecho una tarea estupenda. Dicho esto, creo que se están pasando. Lo digo de todo corazón, y a los que estáis aquí de medios de comunicación, se digo a todos los amigos que tengo en medios de comunicación. Me parece que, no sé si es que resulta muy cómodo tener ya un corresponsal que informa de esas situaciones de corrupción porque está a la puerta del juzgado y se entera de todo o qué es lo que pasa, pero desde que pone uno la radio por la mañana mientras está desayunando, se lee el periódico, todo lo que está oyendo todo el tiempo son cuestiones de corrupción y gente que está en los juzgados y gente que le están haciendo. Con lo cual, el ciudadano de a pie piensa, bueno, ¿por qué no se encargan los jueces de todo esto? Que los medios nos informen, pero que nos informen de más cosas. Porque entonces se produce en un país lo que se llama la desmoralización. Y eso no es bueno. José Ortega y Gasset, como saben los presentes, decía que lo interesante a veces no es tanto moral-inmoral, porque moral-inmoral siempre es yo soy moral y ustedes son inmorales, es lo que ocurre siempre, sino estar alto desmoral o estar desmoralizado. Estar desmoralizado no le gusta a nadie, uno no tiene ganas de hacer nada cuando está desmoralizado. Pero cuando estás alto de moral te comerías el mundo, harías caso a los refugiados, estarías dispuesto a asumir a los refugiados y a los inmigrantes y te darías cuenta, cuando está un pueblo alto de moral, tiene ganas de atender a todos los retos con altura humana. Cuando está desmoralizado, que vienen los refugiados, qué horror, ¿dónde los metemos? Que vienen los inmigrantes pobres, oh, qué gente más horrorosa. Claro, porque estamos bajos de moral. Y yo creo que los medios de comunicación, como se ha dicho antes, tendrían que ayudar también a ver todas esas partes positivas que hay en nuestras sociedades, que son los que nos van a levantar la moral. Aquí hay un grupo de gente que está hablando sobre la corrupción y podría estar en otro lado. Hay cantidad, la sociedad española está vibrante, hay cantidad de grupos que están trabajando, que den noticia de eso también. Y los casos de corrupción se cuentan en el momento determinado para que la gente tenga información y luego que hagan su tarea los juzgados, etcétera, y que hablen de algo más. Tenemos un sistema de trasplantes maravilloso, tenemos unos médicos que no sé cuántos, tenemos unos... Por favor, es importante para la sociedad española estar alta de moral y no estar desmoralizada. Y creo que a los medios les resulta cómodo contar una serie de noticias y no contar estas otras que a veces no son tan atractivas, pero hay que hacerlas atractivas. Ahí está el genio del periodista, el hacer que sea atractivo lo que es lo normal de la vida cotidiana. ¿Estás de acuerdo con este planteamiento, Juan? Bueno, yo creo que como casi todas las cosas en la vida, en el ámbito de los medios no hay ni una posición blanca ni negra en su relación con la corrupción. Efectivamente, yo creo que los medios de comunicación han tenido un papel extraordinariamente positivo para desvelar hechos que han permitido que la gente normal y corriente sea consciente de lo que pasa, pero no podemos olvidar, o por lo menos yo no olvido, que vivimos, como decía Baudrillard, en una sociedad que ha cometido el crimen perfecto, porque ha asesinado la verdad.
y en ese asesinato de la verdad, que es la que hace esa moral de frontera a la que yo me refería antes, pues desgraciadamente los medios también tienen un papel importante por sus dependencias, por su esclavitud, por su falta a veces de compromiso con valores más elevados. Basta ver día a día la composición de las diferentes portadas de los periódicos para entender que alguien, por lo menos, nos está engañando, porque es súper habitual pues que lo que nos llega, dependiendo de por dónde llegue, sea una cosa u otra. En ese sentido, yo creo que es ambivalente, y precisamente por eso he señalado que también hay una evidencia empírica muy grande, que allí donde hay más libertad efectiva de prensa, de medios de comunicación, hay menos corrupción, y por eso tendríamos que garantizar y ser extraordinariamente exigentes para procurar y para poder disfrutar de medios no solamente privados, sino también, lógicamente, públicos, que estuvieran comprometidos sinceramente con el pluralismo, el respeto, el encuentro y la capacidad de entender que, como decía Machado, no se trata de subrayar nuestra verdad, sino la verdad, la tuya guárdatela. Si todos y cada uno de nosotros y cada uno de los medios se guardara su verdad y tratara de contribuir de una manera un poquito más comprometida a la verdad como bien común, pues entonces seguramente tendería yo a pensar que el papel es más blanco que negro en el caso de los medios de comunicación. Bueno, nos queda ya muy pocos minutos, pero sí, antes de terminar, sí me gustaría que comentarais qué pensáis que traen los nuevos partidos, los partidos emergentes, los han llamado partidos emergentes, el mensaje de regeneración de la vida pública que traen. ¿Qué opinión os merece? Empiece Juan ahora. Hace la invitación. Traen el descontento, traen la reacción ante una situación que se había hecho insoportable, y por lo tanto pues traen una bocanada de aire fresco, pero creo que a nadie en su sensato juicio se le puede ocurrir, puede pensar que el clima, la atmósfera de una habitación, de un salón, de un país se puede limpiar por completo cuando los vientos que soplan vienen solo de una parte. Yo creo que si son capaces de entender y de hacer entender al conjunto de la sociedad española que se necesitan acuerdos prepolíticos para poder empezar a hacer política democrática, entonces tendrán un papel positivo y contribuirán a que nazca una nueva institucionalidad y una nueva forma de hacer política. Si en lugar de eso reproducen con cierto disimulo prácticas que hemos visto cómo han resultado, pues entonces, tal como emergieron, volverán a caer. Y la sociedad volverá a tratar de generar anticuerpos ante hechos y ante procesos que realmente desagradan y que incluso pues llega un momento en que producen, digámoslo así, asco social, ¿no? Adela, para terminar. Bueno, pues yo creo, como muchos españoles, que efectivamente era ya hora de que alguien se indignara y que demostrara esa indignación en un momento determinado, porque la situación de crisis española era muy mala. En el momento en que esa indignación se canaliza a través de partidos políticos, pues empiezan a tener unas características muy similares a las de los antiguos, entiendo yo, porque efectivamente el entrar en un partido ya va decantando en algún sentido determinado, con lo cual yo creo que lo bueno sería que efectivamente estos nuevos partidos demostraran que traen un impulso distinto y que lo concreten
defendiendo unos mínimos de justicia en nuestra sociedad, que creo que es la clave. A mi juicio, yo, como antes Juan ha citado a Machado, pues yo también voy a citarlo, porque me parece que es bueno hacerlo. Creo que en una sociedad como la nuestra, que es un mundo moderno, tenemos que asumir aquella imperativo kantiano que dice, obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. Creo que la clave de la política es la de tratar a los seres humanos como fines y no solamente como medios. Creo que el gran mandato de la ética moderna es no instrumentalizarás a las personas, pondrás a su servicio la vida política, la vida económica, la vida universitaria, y como decía Kant, es porque todo ser humano tiene dignidad y no un simple precio. Claro que por seguir con Machado, todo necio confunde valor y precio. Y la gente se cree, hay gente que conoce el precio de todas las cosas y el valor de ninguna, y creo que tendríamos una sociedad bastante diferente si nos educáramos para degustar el valor de las personas y para ser, voy a decir mi palabra porque si no, no me quedo tranquila, ser ciudadanos compasivos, los políticos y los demás. Compasivo es el que tiene la capacidad de padecer las alegrías de los otros y padecer con el sufrimiento de los otros. Y a mí me parece que muchos políticos corruptos han sido totalmente faltos de compasión. No se han dado cuenta del daño que estaban haciendo a una cantidad de gente que se ha quedado en la miseria. Cuando uno no tiene la capacidad de padecer con otros, tampoco tiene fuerzas para eliminar esa parte del lobo malo de los seres humanos. Yo creo que los nuevos partidos, si esto lo entienden y esto lo hacen, maravilloso. Si no, estaremos igual. Pues, a modo de conclusión, nos quedamos con esta última reflexión de Adela. Se la agradecemos mucho. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido un honor estar hoy aquí con vosotros hablando de estos temas. Creo que se han puesto encima de la mesa aspectos muy interesantes. Las conclusiones pues son de ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Muy divertido.